Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra del Señor y quiero compartirles unos versículos que dicen en Mateo capítulo 22, del versículo 41 al 46. Y allí, si luego puedes abrir tu Biblia, hallarás estas palabras. Allí dice así: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Y Jesús les dijo: pues ¿cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor diciendo: siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Sí, los fariseos era la secta religiosa juntamente con los saduceos en el tiempo de Jesucristo, que estudiaban las Escrituras. Sin embargo, ellos pensaban que el Cristo, en griego es el ungido, significa el ungido, o sea, el Mesías que habría de venir. Parece que ellos creían que era de la descendencia de David, que venía como descendiente de la raza, de la linaje real del rey David. Pero no habían caído en cuenta que el Cristo era más que un descendiente del rey David, aunque estaba profetizado en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, donde Dios le dice al mismo rey David que de su linaje iba a levantar un rey cuyo trono sería para siempre, que él iba a levantar casa al Dios eterno y que el Dios eterno le iba a firmar su trono para siempre. Entonces sí, el Señor Jesucristo o el Mesías, el Cristo, venía como descendiente de David. Pero lo que tal vez los fariseos no habían caído en cuenta, que era más que un descendiente de David, que era antes, que el Cristo era antes de David. Y por eso le cita el Salmo 110, donde está escrito: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Para hacerlo sencillo, el Padre está diciendo al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y David parece que en visión vio esto, como el Padre decía al Hijo o al Cristo, cuyo reino sería para siempre, que le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sí, los fariseos no habían caído en cuenta que el Cristo era más que un descendiente de David, que era el Hijo del Dios eterno, que estaba profetizado en Isaías 7:14. He aquí la Virgen dará a luz un hijo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí estaba hablando del Cristo que nacería, cuyo nombre también sería Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. En Isaías 9:6 también otra profecía que decía acerca del Cristo, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, oye bien, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Títulos que se le daban al Padre, se le daban también al Cristo, al Hijo del Dios viviente, el que reinaría sobre la casa de David para siempre. Por eso el Señor les hace caer en cuenta cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor, o sea el Padre a mi Señor, o sea a mi Adonai, al Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego les dice, pues si David en el Espíritu le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Un hijo no, sí. O sea, si David en el Espíritu le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Un papá no le dice al hijo Señor, le dice hijo, pero el hijo sí le dice al papá Señor. Entonces, el Cristo que habría de nacer era más que un descendiente de David, era Dios con nosotros. ¿Y para qué les digo esto, queridos amigos? No es suficiente saber solamente una mitad de la verdad. Los fariseos tenían una media verdad, que Cristo era descendiente de David, pero no tenían la verdad completa, que era hijo del Dios eterno. Esa es la verdad completa de Jesucristo, más que solo un descendiente de David. Si Jesucristo fuera solo un descendiente del rey David, fuera simplemente humano, óyelo bien, lo estaríamos reduciendo solo a un ser humano. Por eso el Señor les hace caer en cuenta que era más que un descendiente de David. El Cristo era el que estaba desde el principio con el Padre. No es suficiente solo saber una media verdad. Y este mundo, querido amigo, está lleno de medias verdades. Y una media verdad es un puente que solo llega hasta la mitad del río, pero no te cruza al otro lado. Y una media verdad para salvación no nos va a servir. Una media verdad del Cristo no nos sirve para salvación. Le digo por qué. Porque tú tienes que creer que Jesucristo no solamente es humano, sino que es Dios, el Hijo del Dios viviente. Como dijo Pablo, luego escribe en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Sí, Dios, el Hijo, se había manifestado en carne, el que era 100% Dios y 100% humano. Y esa era la realidad del Hijo de Dios. 100% Dios, en el principio era el Verbo. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, hablando de Jesucristo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esa es la realidad de Cristo. Y para poder realmente creer en Jesucristo y poder entrar en su reino, no basta saber que Él solo fue humano, que Él solo fue descendiente de David. Hay que creer la verdad del Evangelio. Jesucristo fue el Hijo del Dios viviente, también Dios. Dios el Hijo. Una verdad completa acerca de Jesucristo. Jesucristo le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Hablando del yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza, cuando le dijo Moisés, y si los hijos de Israel me dicen quién me envió, ¿qué les diréis? Y les dijo el Señor, así le dijo el Señor,
Así diréis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Se reveló como el gran yo soy. Jesucristo luego, cuando vino, le dijo a los fariseos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Oye bien esa verdad. Si no creéis que yo soy, o sea, Dios. Porque ese título del yo soy es un título de Dios. El yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza. Y les dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Usted tiene que venir a Cristo creyendo no solamente lo que Él hizo, sino lo que Él es. Hoy en día los musulmanes creen en Jesucristo solo como un profeta. ¿Les basta eso para salvación? No. Los musulmanes están perdidos. Y esa es la realidad bíblica. Porque no han cogido el camino a la salvación. Lo creen como un profeta, pero no como Dios. Lo redujeron simplemente a un ser humano. Cuando tú crees en Jesucristo solo como un descendiente de David o como un profeta y un gran profeta, lo estás reduciendo a un ser humano, no a Dios. Oye bien esa verdad. Y eso es lo que el mundo y Satanás quiere hacer, pensarle a la gente de Cristo solo como un ser humano. Como los yogas lo creen como un maestro ascendido, uno de los tantos maestros ascendidos. Él es más que un maestro ascendido, aunque Él es el maestro de maestros, el profeta de los profetas, el rey de los reyes, el señor de los señores. Es más que eso, es el Hijo del Dios viviente, Dios manifestado en carne. Pero hoy en día el mundo está lleno de medias verdades, puentes a medias que no es suficiente para llevarnos a la salvación. Como por decir esto: creen en Jesucristo como el Salvador. Oye bien esta verdad. Y están dispuestos a creer en Él como el Salvador de los hombres, pero no como Señor. Y Él no es Salvador donde no es Señor. O sea, una media verdad que Él es Salvador, pero está la otra verdad que Él es Señor. Que Él es Señor. La palabra hebrea Adonai, la palabra griega kurios, que significa, en palabras de hoy en día, el jefe, el comandante, el que tiene toda autoridad, o sea, el que gobierna. Y el que gobierna en nuestra vida. Pero hoy en día la gente le tiene solo como Salvador una media verdad, pero no como Señor, porque no le obedecen. Lo confiesan con su boca, pero realmente ¿será que han sometido sus vidas a Él como Señor para obedecerle? ¿Creen acaso que hay que obedecer a Cristo, que hay que obedecer su palabra, que hay que obedecer sus mandamientos? Realmente no lo creen, porque si lo creyeran le obedecerían. Hoy en día yo creo que el 95% de la humanidad anda en desobediencia a Dios, porque creen que es suficiente decirle que Él es Salvador y Señor, Señor, solo de boca para afuera. Solamente, como le dicen, una honra de labios. Como dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Solo una aceptación del Señor de labios y una honra de labios, pero es una honra hipócrita. ¿Por qué? Porque la vida está lejos de Él y no piensan realmente en obedecer a Cristo, no piensan en someterse a Él, no piensan en obedecer su palabra, no piensan en obedecer sus mandamientos.
una media verdad, le creen como Señor, tal vez y Salvador, pero no le obedecen. Y esa verdad de que Él es Señor y Salvador se completa con la otra verdad, que hay que obedecerle. Que hay que obedecerle. Muchos lo creen como Salvador, pero no como Señor. Otros lo creen como Señor y Salvador, pero no le obedecen. Verdades a medias. Y eso no va a salvar a nadie. Otros creen que la sangre de Cristo sí nos limpia de pecado, pero la otra verdad es para aplicar la sangre de Cristo a nuestra vida para el perdón de pecados. Hay que aplicarla por la fe y en obediencia. O sea, cuando la persona está dispuesta a caminar con Cristo y le dice: Señor, lávame en tu sangre y perdóname de todos mis pecados, creo que tu sangre me limpia de todo pecado, y empieza realmente a querer caminar con Cristo. Esa es una verdad completa. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Pero si tú crees que sí, la sangre limpia de pecado, pero no vienes a Él en obediencia y no la aplicas por la fe en tu vida, quedaste con una verdad a medias. Otros creen que Dios es Dios, sí, Dios es Dios, pero una verdad, pero la otra verdad es que a Dios hay que creer en Él, pero también creerle a Él. Creerle a Él. Esa es la verdad completa. Creer en Dios, pero también creerle a Él. Muchos no le creen. Muchos piensan que el infierno no. Dios es amor. Solo amor. Y el infierno no existe. La Biblia dice: Dios es amor, pero Dios es justo, Dios es santo y Dios es fuego consumidor. Dios es misericordioso y clemente, pero para el que viene a Él se vuelve de sus caminos. Aunque la misericordia de Dios todos, hasta un grado todos la experimentamos. Todos, hasta aún el malvado la experimenta. Porque Él puede respirar su aire, puede comer de los frutos de las aves del cielo, de las carnes, todo lo que Dios ha puesto aquí, lo puede disfrutar. Pero la misericordia de Dios es esa misericordia grande y completa, es para los que le temen, para los que se vuelven de su mal camino. O si no, no va a haber la vida. Puede tener misericordia hasta cierto grado en esta vida, pero después será juzgado y será echado al infierno. Y tú quieres eso para ti, querido amigo. No nos bastan verdades a medias. Nos bastan verdades completas. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor y consumirá al pecador no arrepentido. Lo echará en el horno de fuego y ahí terminará su existencia, porque el que no selló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Entonces cree que Dios es amor, y un amor que no se puede comprender, muy grande, más alto que los cielos, más profundo que el mar, más ancho que la tierra. Pero también Dios hay que temerle, porque es fuego consumidor, como dice en Deuteronomio capítulo 4, y a Él hay que temerle, porque si no se arrepiente el hombre, será condenado y no verá la vida. El Señor dijo: yo diré a quién debáis temer. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Pero hoy en día la humanidad cree en verdades a medias. Que Dios es amor, pero la verdad que Dios hará juicio y que será juez de vivos y muertos,
y que echará al pecador no arrepentido al infierno, eso no lo creen. Creen una verdad a media. Es un puente que les llegó hasta la mitad del río, pero para entrarlo al reino no les va a servir, porque el que cree en Dios tiene que someter su vida a Él en obediencia, tiene que andar con Él en esta vida. Querido amigo, las verdades a medias no te van a entrar al reino de Dios. Por eso aquí nosotros decimos verdades completas. Dios es amor, sí, pero Dios es fuego consumidor, sí. Jesucristo es el camino, sí, pero la otra verdad del camino hay que andarlo, o si no de nada te sirve saber que Jesucristo es el camino a la vida. El camino hay que transitarlo y es una senda angosta apartada del pecado. Entonces, querido amigo, empieza a creer las verdades completas de Dios. No te dejes engañar, porque hoy en día muchos falsos profetas han entrado por el mundo y están engañando a millones. Con verdades le meten una verdad a medias para ganar súbditos, para hacer crecer a sus iglesias. Pero no les dicen la verdad completa, porque el hombre no quiere saber a veces las verdades completas, porque eso los asusta. Pero tú no tienes nada que temer. Si tú entregas tu vida a Cristo y resuelves caminar con Él, Él cambiará tu vida, Él te transformará, Él te perdonará y Él te dará la victoria, y con Él serás más que un vencedor. Sí. Otra verdad, Jesucristo es Salvador, pero lo tienes que recibir a Él como tu Salvador y tu Señor en tu vida, para que ese sacrificio se aplique a tu vida. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Si tú has creído el mensaje del Evangelio, el Señor no quiere que nadie se pierda. Él murió por ti en la cruz del Calvario para darte perdón y vida eterna. Pero Él es más que un hombre. Él fue Dios manifestado en carne, el que el Padre envió para salvar a los pecadores. Pero tú tienes que obedecer a la fe, recibirle como tu Señor, como tu Salvador, y empezar a andar con Él en esta tierra. Bien, voy a hacer una oración para el que quiera hoy recibir la salvación de Dios para su vida. Esa salvación de Dios es en Cristo Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, si lo quieres hacer, Romanos 10 dice: con mi corazón yo creo, pero con mi boca yo le confieso para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De esa condenación eterna. Si lo quieres hacer, te voy a dirigir en esa oración de fe y de entrega. Inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Repite conmigo esta oración, se la vas a estar diciendo al Señor Jesucristo, el que murió por ti para darte perdón y vida eterna. Entonces dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que tú eres el Hijo del Dios viviente, más que un ser humano, Dios con nosotros, el Hijo del Eterno y el Salvador del mundo. Y ahora, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para el perdón
perdón de los pecados. el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los Creo muertos que resucitaste entre los y muertos, que vives para siempre. que vives para siempre. Ahora, Señor, yo te invito a mi vida. Ahora, Señor, yo te invito a mi vida. Te recibo como mi Señor, Te recibo como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador como mi Salvador, y como mi libertador. como mi libertador. Lávame en tu sangre Lávame en tu sangre de todos mis pecados todos mis pecados. y escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida. y salva mi alma. Salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás, y a los poderes de las tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida estén operando en mi vida. y someto mi vida Someto mi vida. y desde hoy la rindo a ti. Desde hoy la rindo a ti. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo Dame de tu Espíritu Santo y dame el poder y dame el poder para vivir una vida para vivir una vida apartada del pecado. apartada del pecado. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu perdón, esperanza esperanza y tu regalo de vida eterna. regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación, Recibo hoy tu salvación que es en tu Hijo Jesucristo, en tu Hijo Jesucristo. y en su nombre En su nombre te doy gracias por ella. gracias por ella. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios, y entregaste tu vida al Señor. Felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana, háblale al pastor y dile que te quieres bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para aquel que ha creído y se ha arrepentido y quiere andar con Él. Que Dios te bendiga.